Entonces la idea de este capítulo es, por ejemplo, decidir entre dos opciones, ¿no? Esa es básicamente la idea. Por ejemplo, si ustedes tienen una máquina fotocopiadora y en el manual dice que saca, qué sé yo, 1000 copias por cada minuto, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, para poner un número, ¿no? Y bueno, con el tiempo, ¿no es cierto?, por efecto de ser una máquina, esta comienza a perder, ¿no es cierto?, esa eficiencia, ¿sí? Entonces llega un momento en que hay que decidir si acaso hay que cambiar la máquina fotocopiadora o no. Entonces se realiza una experiencia y comienzan entonces a hacer entonces impresiones y después de hacer, qué sé yo, varias impresiones se obtiene un promedio, ¿no es cierto?, de copias por minuto, que si yo salieron 960 copias por minuto, en lugar de las 1000 que decía el manual. Entonces, la pregunta es, ¿efectivamente la máquina está fallando o hay que cambiarla o la mantenemos hasta que sea peor? ¿Bien? Ese tipo de cosas entonces son las que nosotros vamos a intentar responder, ¿ya? Si acaso efectivamente entonces nos inclinamos por una posición u otra. Generalmente vamos a tener entonces dos hipótesis o dos propuestas, ambas contradictorias e incompatibles, ¿ya? Y con lo cual entonces la hipótesis que vamos a llamar la hipótesis nula es más o menos la histórica, la que se va, la conservadora, por decirlo de alguna otra forma, ¿no es cierto? Y la alternativa vendría siendo entonces precisamente eso, una hipótesis entonces que contrastan entonces a lo que se ha venido asumiendo como verdadero. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ese es más o menos el leitmotiv, ¿no es cierto?, que está embuida, ¿no es cierto?, este tópico, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos las dos posiciones, ¿ya? La hipótesis nula, como decíamos, es la hipótesis que es más conservadora versus la hipótesis alternativa, que es entonces la posición entonces que se trata de imponer, ¿ya? Ahora, para poder llevar a cabo entonces un poder de decisión, se construye, ¿no es cierto?, de la misma manera como se hizo para el caso de los intervalos de confianza, se construyó un pivote. Acá entonces, a través de un estadístico de prueba, vamos a construir entonces una relación, una distribución, de tal manera de que el error que yo pueda cometer, en este caso sería asumir que la hipótesis nula es verdadera cuando realmente es falsa, esa es una posición, o asumir que es falsa cuando es verdadera. Esos son los dos tipos de errores entonces que yo puedo cometer. Y esos dos tipos de errores yo los voy a minimizar. Esa es la condición entonces que me va a permitir entonces encontrar una posición con la cual entonces decidir por una u otra opción, ¿ya? Bien. Bueno, acá vamos a utilizar generalmente para nuestros cálculos, ¿no es cierto?, ese teorema, se llama el teorema del límite central, ¿ya?, que es el general. Todos nuestros resúmenes van a estar básicamente fundados en que los datos provienen de una distribución normal. ¿El título cuál era? Test de hipótesis, ¿ya? Y lo que nos ofrece, ¿no es cierto?, este teorema es que si yo tengo una cantidad de datos independientes entre ellos, ¿sí?, y que satisfaga que puedan provenir de cualquier distribución, siempre y cuando la media y la varianza sean finitas, ¿ya?, entonces la media, o sea, el promedio de esos datos, o sea, de esas variables, van a tender a ser normal. Y cuando se normaliza, es decir, se le resta su media, se le resta y se divide por su división estándar, va a resultar ser que cuando el n crece, entonces la variable va a comportarse como una distribución normal, 0, 1. ¿Sí? La variable simplemente esta, dividida por n, que es el promedio, ¿no es cierto?, de los datos, ¿sí?, dividida por n, es entonces una variable aleatoria cuando n crece, que se va a parecer mucho a una variable aleatoria distribuida normal.
Cuando se normaliza, resulta ser entonces una variable aleatoria que se distribuye 0, 1. ¿Sí? Con esto íbamos a hacer el ejercicio que usted nos habló el viernes. ¿Perdón? Con esto íbamos a hacer el ejercicio que usted nos habló el viernes de la rotación. Algunas, claro, exactamente. Cuando trabajamos con proporciones, ¿no es cierto? Ahí entonces ustedes se dan cuenta de que el intervalo de confianza para las proporciones entonces tiene esta característica. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, entonces, bajo el hecho de que queremos reducir a un valor lo más pequeño posible el error tipo 1, en particular ese, construimos entonces una región. Una región en donde nuestro estadístico de prueba nos va a ofrecer que si ese estadístico de prueba, cuando lo evaluamos en los datos, cae en esa región, vamos a rechazar la hipótesis nula. Si no cae en esa región, vamos a decir, ¿no es cierto?, que no tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Y por lo tanto, en cierta manera, estamos diciendo que podríamos aceptarla, pero con ciertos cuidados. ¿Qué significa? Perdón, es que igual me perdí como... Sí, perdón. ¿Qué significa hipótesis nula? Como... No entendí. La hipótesis más conservadora. Sí, pues Ya. ¿está bien? Y la hipótesis alternativa es la hipótesis que se contrapone, la que viene a como imponerse, ¿no? ¿Sí? Eso entonces es lo que queremos hacer. ¿Cómo Decidir- imponerse? ¿Como a sustituir esta como Claro, más exactamente. conservadora? Exactamente. ¿Sí? Pero no es que las dos estén como compitiendo. Sí, pues están contrapuestas una con otra. ¿Está bien? ¿Sí? El ejemplo que yo les ponía, ¿no es cierto?, de la impresora, ¿no? Si, la hipótesis nula sería que el promedio de impresiones es 1000 copias por minuto. Y lo que ustedes obtuvieron, ¿no es cierto?, era 960 copias por minuto cuando hicieron las múltiples experimentaciones. ¿Sí? Entonces, la hipótesis que se están contraponiendo es que el promedio es 1000 versus más chico que 1000. Porque lo que les da su resultado de experimentación no es exactamente lo que decía el manual, ¿no? Sino que da un valor más pequeño de lo que dice el manual. Y después por eso entonces usamos el intervalo de confianza, como Claro, se busca una región entonces donde vamos a verificar Sí, si el estadístico que vamos a usar, que en el fondo es un pivote también, al evaluarlo en los datos, cae o no en esta región de rechazo que vamos a construir. La nula sería las 1000 impresiones que salen por minuto. Y Claro, ese sería el referente. la que se viene imponiendo sería Las 1000 unidades y, claro, ¿sí? ¿Está bien? Pero no podemos poner como hipótesis alternativa que la media es de 960 porque la hemos sacado de una muestra. Lo que podemos decir es que es menor que 1000. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a a encontrar esta región crítica o de rechazo con una probabilidad de éxito. ¿Ya? Es decir, de la misma manera como lo hicimos para el caso del intervalo de confianza, encontrar el estimador dentro de ese intervalo de confianza con una cierta probabilidad, entonces vamos a hacer, ¿no es cierto?, que nuestra hipótesis nula, el primer error, el error tipo 1, es decir, asumir que H0 es verdadero cuando en realidad es falso, ¿sí?, sean a lo más un alfa unidades. Claro. ¿Está bien? Eso sería entonces lo que vamos a ver. Pero entonces, perdón, perdón que siga con esto. ¿Sí? La hipótesis nula sería como el medio, entre comillas, como ¿El qué, perdón? el rango, la desviación alfa, pero de... A ver. La hipótesis que nosotros estamos poniendo, no me acuerdo cómo se llama. ¿Nula? No, la otra. ¿Alternativa? Alternativa. La hipótesis alternativa se desvía alfa de nula. ¿Nula es el centro? ¿O la hipótesis nula se desvía alfa de la otra? No. Vamos a ver un ejemplo para que vayamos entonces mejor. concentrándonos, ¿no es cierto?, en lo que queremos hacer. Es que como que me cuesta visualizarlo. Supongamos acá por ejemplo esta, dice un fabricante dedicado a la elaboración de alimento balanceado para cerdos afirma que su producto aumenta el peso, se refiere al peso de los cerdos, promedio en 150 gramos. ¿Ya?
En una muestra de 18 cerdos tomados al azar se obtuvo un aumento de peso promedio de 125 gramos en realidad. Es decir, acá, ¿cuál es la hipótesis nula? Primero, ¿qué parámetro está en cuestionamiento? De la misma 150 manera, como en gramos. el caso de los intervalos de confianza, tenemos 4 parámetros, que son la media, Sí. la varianza y las proporciones y las comparaciones entre ellas. ¿Sí? ¿Está bien? Esas son entonces todas las cosas que podemos hacer. ¿Sí? Ahora, acá, ¿cuál es el parámetro que está en cuestionamiento acá en este caso? El peso Sí, el peso promedio. promedio. ¿No es Sí. cierto? Es el peso promedio. ¿Sí? Es el promedio de los pesos de los cerdos, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? Cuando son alimentados con este producto. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién sería la hipótesis nula según ustedes? Los 150 gramos del peso promedio del Claro, cerdo. es decir, uno escribiría, ¿no es cierto? Uno escribiría entonces que en nuestro ejemplo que está ahí, ¿no es cierto? La hipótesis nula sería que el peso promedio sería igual a 150. 150. ¿Sí? ¿Está bien? Y la hipótesis alternativa menor que 150 porque nos dio ¿cuánto? 125. 120. No vamos a poner que la hipótesis alternativa sea 125 porque ese resultado es sacado de la muestra, no es de la población. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Claro. Así que, pero sí me da entonces un referente, ¿no? Ujú. Que lo que nos está diciendo, ¿no es cierto?, que está por debajo de lo que históricamente se suponía. ¿Está bien? Entonces la hipótesis alternativa sería que mu sería menor que 150 gramos. Ah, ok. ¿Está bien? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, vamos entonces a nuestros resúmenes. Hay uno nuevo, Cali. ¿Tienen resumen? No, no. No. Este no. El viejo sí. Gracias. ¿Alguien más no tiene resumen? ¿Alguien más? ¿Todos tienen? Ya, perfecto. Entonces decíamos, acá, de la misma manera como lo hicimos para el intervalo de confianza, está subdividido entonces por parámetros, ¿cierto? Medias, comparación de medias, después viene varianza, comparación de varianza, después viene proporción, etc. ¿Sí? Como nuestro problema está en términos de la media, entonces estamos en la primera hojita. ¿Sí? Y nuevamente tenemos dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? Con conocida y desconocida. ¿Qué cosa? El sigma. ¿Y qué es Varianza. sigma? La alianza. La varianza. Entonces, con varianza conocida, con varianza desconocida. Se refiere a la varianza poblacional. ¿Sí? ¿Nos dan cuánto es la varianza poblacional en ese problema? No. No, ¿Y esa desviación estándar de 25 gramos de quién es? no, 18. De los 18 cerdos. Es decir, es una varianza muestral. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Es una varianza muestral. Y el alfa que vamos a tener entonces de... 25. No, Uno. una nivel de significancia de 1%. 1%. El alfa sería entonces 1%. ¿Sí? Entonces, sería entonces que O sea, no es la nada. varianza de los datos, ¿no es cierto? Sería igual entonces a... ¿Cuánto es la varianza? O sea, la desviación estándar sería 25 gramos, ¿no es cierto? ¿Sí? 25 gramos. El alfa 0,01. 1. ¿Sí? 0,01. Muy bien. Estamos entonces en A2, ¿no es cierto? Estamos en A2, en donde la varianza es desconocida. Nuestro estadístico de prueba, ¿no es cierto?, es el T0. ¿Ya? Entonces sería T0. Y es entonces el promedio de la muestra menos el valor estándar del parámetro dividido por S partido por raíz de n, donde S nuevamente es la suma de los datos menos la media al cuadrado, pero en lugar de dividir por n se divide por N menos 1. n menos 1. ¿Se ve? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la relación entre esta varianza y esta varianza? Si yo la elevo al cuadrado, me queda entonces esa suma, pero en lugar de ser dividida por
n-1 queda dividida por n. Entonces, esa expresión que está ahí es exactamente igual a el s cuadrado de x, multiplico por n y divido por n-1. Si eso es lo que hago, ¿no es cierto? Obtengo entonces precisamente esa expresión que está ahí. ¿Se entiende? Ah, claro. ¿Sí? Porque el s cuadrado, recuerden que el s cuadrado de x, ¿qué es lo que es? Ya va. Es 1 partido por n por la suma de los xi menos x raya al cuadrado. Entonces cuando multiplico por n, queda simplemente esa suma, y al dividir todo eso por n-1 me queda entonces esa expresión que está ahí. ¿Sí? Entonces, me queda Claro. entonces, esa es la forma entonces de pasar de la varianza muestral ordinaria a la varianza muestral insesgada. Vamos a demostrar después que esta varianza es insesgada. ¿Sí? ¿Ok? Y por lo tanto entonces es la que tenemos que utilizar. Hace unas pequeñas variaciones, pero a veces hace grandes cambios. ¿Sí? Muy bien. Calculemos eso y veamos cuánto les da a ustedes. Ese valor T0. ¿Cuánto les da a ustedes de valor? Con la información que tenemos. Estoy grabando, entonces. Y si paro, va a hacer muchos videos. Pero subo. Sí, por favor. Entonces, acabemos la información que requerimos para determinar el valor del estadístico de prueba de T0. Gracias. Entonces, ¿qué? No, pero inequívocamente para el provisional. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuánto vale X raya? Que es el promedio de la muestra, ¿no? ¿Cuánto es? 125 gramos, ¿no es cierto? Ujú. ¿El musero quién es? 250. Y ahí tenemos entonces, y el S sub n menos 1, ¿no es cierto? Sería T25 al cuadrado por la cantidad de datos que tenemos, que serían ¿cuántos? ¿Cuántos ceros eran? 18. Y dividimos por 17 y obtenemos entonces la varianza insesgada. Tomamos raíz cuadrada y obtenemos entonces el valor de S. ¿Ya? Acá, pues, por supuesto, estamos asumiendo que los promedios de los datos que nos arrojan, ¿no es cierto?, los pesos de cada uno de esos cerros se distribuyen normales, ¿no? Si no se hubiesen distribuido normales, no podemos utilizar estas operaciones. Acá se da como tácito que los pesos de los cerdos son entonces distribuidos normales.
¿Les dio? Entonces, P es igual al promedio que es 125 menos 150 partido por S. Pero 661 es esa. ¿Ah? ¿Cuánto les dio el T0? La T. Hay que sacar la T. Era 150 menos Menos 125, todo eso dividido por. ¿El S cuánto les dio? No, al revés. ¿Ah? No, al revés. 125 menos Sí, yo estaba borrando lo mío. 125 menos 150. Partido por ¿Y el S cuánto vale? El S. Sería 625, que sería esto, multiplicado por 18 dividido por 17 y eso en raíz cuadrada. ¿Lo puedo repetir? ¿Qué dijo recién? ¿Sería el 25? 625 25 al cuadrado, yo estoy 625, ¿sí? por N. ¿Y el N? ¿Cuántos cerdos son? No lo veo. 625 por 18 Ah, 18. dividido por 17. Dividido por 17. Eso nos da entonces. No tengo calculadora. Debería recordar. ¿Ves que está ahí? Que no se vaya. Va, pues. A ver. Ya. Voy a sacar, porque igual lo voy a necesitar para sacar como cálculo. Ya por lo menos hasta el momento está ahí equilibrado. Pero es igual prefiero esta que la. Prefiero esta que como gigantona. ¿Cuánto le dio? El S, Sí. 661.76. Veamos. 625 por 18 Ah, pero hay que sacar la raíz. por 17. Nos da en la raíz cuadrada eso, ¿no es cierto? 25.72. 25.72, exactamente. Entonces, el S sería 25.72. Porque es ese cuadrado. La Todo solución es ese dividido cuadrado. por Ese raíz cuadrado de es igual a ese cuadrado por n partido por ¿Qué ese otra cuadrado raíz? de ¿Estamos x. de acuerdo? Sí. ¿Cuánto nos da entonces eso? Y ahora 4,12. 4,12. 4,12 sería 25,72 negativo, ¿no es cierto? partido por la raíz de 18. Negativo 50 dividido por 25, 125 por 250. 97. Ah, 25 dividido por 25.72 Menos 4,12 dividido la raíz menos 4,12. ¿Estamos de acuerdo? 18 Ese numerito tenemos que ver si acaso cae en la región de menos 4,12, sí. rechazo. Apruebo. Entonces tenemos que ver en cuál hipótesis estamos. No, apruebo. En la 1, la 2 o la 3. ¿Qué? ¿En cuál posición estamos? ¿La 1, la 2 o la 3? Ah, ¿Es mu distinto a mu 0, mu más grande que mu 0 o mu más chico que mu 0? El último, ¿no es cierto? Sí. Recuerden que mu 0 es 150. Entonces, nuestra región de rechazo, entonces tenemos que verificar si acaso T0 es menor que menos T con n menos 1 grado de libertad y 1 menos alfa de probabilidad. Eso es lo que tenemos que verificar para poder rechazar. ¿Sí? una región de apruebo, por favor. ¿Cuánto es el T? Busquemos el T de, sería menos T en 17 grados de libertad por 0,91%, ¿no? 0,99. Sí. Por 0,99. Entonces ya sabemos cómo hacer eso, ¿no? Vamos al menú, Pero. Ah, bueno. vamos al menú, vamos a estadística, vamos a distribuciones,
y vamos a la T inversa. ¿No sería como 0,99? El área es, ¿cuánto? 0.99 5. y los grados de libertad son 17, ¿no es cierto? ¿Cuánto era ustedes? 2,57, ¿no? Profe, y aquí solo ocupamos 2 decimales entonces. ¿Sí? Ya. Entonces esto nos da menos 2,57, ¿sí? Y menos 4,12 es más chico que menos 2,57. Ese es verdadero. Entonces, de 0 es menor que menos de 17 con 0.99. Por lo tanto, se rechaza HC. Eso Esta es significa entonces que T inversa, efectivamente ¿cierto? el promedio de los pesos de los cerdos a través entonces de este alimento entonces aumenta el promedio en un valor más pequeño que 150 gramos. ¿Sí? ¿Se ¿Cuál es entendió? la hora de libertad? Ahora, para mecanizarnos un poco respecto de su uso, La verdad, porque uno- vamos al siguiente. Ah, sí, no. Dice el peso de 12 latas de cerezas en onzas, medio en onzas, es, ahí están las 12 latas, por lo que pesan las 12 latas, ¿sí? Ya. Dice que la desviación estándar especificada es media onza. ¿Sí? Se cumple esa especificación, usa un nivel de significancia del 1% y una prueba bilateral. Es decir, acá les dicen, ¿no es cierto? Cuando le dicen prueba bilateral significa que las hipótesis a contrastar son que sea igual a un cierto valor o alternativa que sea distinta. ¿Sí? Ujú. La primera cosa que tenemos que responder es el parámetro que está en cuestionamiento aquí, ¿quién es? ¿A qué se hace un cuestionamiento acá? La desviación estándar. A la desviación estándar, entonces a la varianza. Así que por lo tanto vamos a buscar entonces el test de hipótesis para la varianza. Entonces, Entonces se rechaza la hipótesis cero, ¿verdad? Entonces, en la parte D, ¿no es cierto?, está la prueba para las varianzas. Y acá nuevamente tenemos dos posiciones. ¿Sí? ¿Cuáles son esas dos posiciones? Leerla en D1 y D2. Como desconocido. Claro. Claro, con media poblacional conocida o media poblacional Desconocida. desconocida. ¿Nos da la media poblacional? Se cumple. No, pero se podría sacar con eso. No, porque eso sería la muestra. Ah, ¿Está bien? no. No se da. puede. Así que por lo tanto tenemos la media desconocida. ¿Sí? Así que estamos entonces en la sección de 1. ¿Está bien? ¿Cuál de esas tres hipótesis? Como nos dicen que tiene que ser bilateral, Como para allá, entonces para acá. usamos la mu0 sería la varianza igual a tanto y la alternativa sería la varianza distinta de ese valor. ¿Sí? ¿Está bien? Así que estaríamos entonces en la primera opción. ¿Ya? Ujú. Hagámoslo entonces, en ese caso le da entonces. Tengo que tener. Es desconocida, así que no tengo. Vaya poniendo toda la información que requiere el estimador, el estadístico de prueba. Necesito el N, que son 12 de 1, sí. Es que tenían acá recién el ¿qué vamos a hacer? Promedio. Entonces, ¿quién sería
sería sigma 0? ¿Qué sería sigma 0 en la potencia alternativa? Media onza. Media onza, ¿no es cierto? Pero esa es la desviación estándar, ¿no? ¿Sí? La desviación estándar es media onza y acá, y acá tenemos el cuadrado, ¿no? Una varianza, claro. ¿Y el cuadrado media onza cuánto es? Un cuarto de onza. 25%, 0,25, ¿cierto? Eso tenemos que ver entonces si sigma 0 al cuadrado es 0,25 o distinto de 0,25. ¿Y por qué usamos distinto de 0,25 la potencia alternativa? Porque la prueba es bilateral. O sea, tiene dos lados, ¿cierto? Sí. Espera. Ay, estoy como perdido, pero. Ya, ni qué más necesito el S cuadrado. Y el S cuadrado es. ¿El S cuadrado? No, po. No, bien, es que me queda hasta una parte porque ni siquiera está ahí. Pensé que era hasta la 11. Como el cuadro anterior era hasta la 12, pero después sigo con el 11. Tampoco está complicado. No tiene como como una conclusión, después hay como otras cosas, otros estudios técnicos, ¿no? Es como. ¿Cuánto de lectura? Bueno, ahí voy a gastar igual, pero y la biografía y referencia de sobre la cosa original y de ahí la conclusión. Ese sería entonces nuestras dos hipótesis. El Q, que es nuestro estadístico de prueba, es N-1 por el cuadrado partido por sigma 0. Bueno, no sé. Es para que cachis y efectivamente dice. Ahí tenemos entonces toda esa información que tenemos que describir hoy, ¿no? Entonces acá tenemos algunas cosas que hacer, que es precisamente calcular la varianza muestral. ¿Sí? Tenemos que usar entonces esta calculadora para meter esa información y obtener nuestra varianza muestral. ¿Sí? Y con ese y sacarla, es decir, multiplicar por la cantidad de datos, en este caso sería 12 y dividir por 11, ¿sí? Para llevarla entonces a la varianza y sesgada. ¿Qué cosa no entiendo? ¿Por qué está usando esa fórmula del Q? ¿Perdón? La fórmula del Q que está usando es esta. Pero no dice N-1. Es que esa es la ICK, esa es la notación que vamos a usar, ¿no? Que es multiplicar por n y dividir por n menos 1. ¿Está bien? Ah, sí, pero a este entonces habría que agregarle ese n-1 bajito a la que está en el papelito. No se preocupen por eso, es una anotación. Si ustedes quieren la pueden usar, si no, no. Pueden poner ese. Ah. Entonces pongamos los valores. ¿Qué os dan? ¿Cierto? ¿Cuál es La el D. rectángulo? Para que lo vayamos haciendo. B.
Carmen 12,1. 12,1, 11,9. 12,1, 11,9, 12,3. 12,3, Sí. 12,3, 12,6. 12,6, 11,8. 11,8, 12,1. 12,1, 11,5. 11,5, 12,7. 12,7, 11,3. 11,3, 11,9. 11,9, 12, 0. 12, Como que puedo escribir 11,8. 11,8. Sí. una línea. ¿Esos dos? Sí, son 12 datos. Entonces calculemos el promedio. Más bien la varianza activa, ¿no? No me acuerdo. Dice que con estudio ambiental. Y otro La varianza. manda un correo Tiene que calcular. para preguntar por el tema de la guardia. Acá en el Excel es backtrack. Que me digan, oye, está Entonces sería desde 3 hasta y tú puedes ir 11,2. al ¿Sí? correo y que diga, ¿cachai? Porque me quisieron. Ah, eso solamente eso. Entonces, casi punto estuve así como, oye, esto, y ya que. Entonces, estuve para poder al cliente para poder poner un comentario en el móvil. 0,15, ahí está la varianza, ¿sí? Y me dijo, Profe, en la calculadora, ¿dónde "Este decíamos cómo se calculaba? No me recuerdo. Y dije, ya, listo. Lo Tú envié. tienes que meter los datos en, la, Sí, ya los en el tengo Excel, ¿no? Y dije, como dice, Cuando los tienes, entonces tienes que ir a datos. Pone escape, ¿no? Sí, llega hasta acá. Y ahí entonces No, búscate. no, era. No, porque entonces cálculo estadístico. Entonces, estadísticas de una variable. Número de listas y símbolos, ¿no? Ahí, rey. Y rellena entonces ya, y ahí entonces tenemos ese valor y el S sub n menos 1 la varianza al cuadrado muestral insesgada vendría siendo entonces ese mismo valor 0,15 multiplicado por 12 y dividido por 11 y eso nos da entonces 0,1636. Entonces da una diferencia en el segundo decimal, ¿no? Me faltan dos petitos. ¿Se ve? ¿La de abajo, profe, cuál es? ¿Es la fórmula que está al lado? Claro, es la varianza que obtuvimos en el punto 15 Sí. multiplicada por la cantidad de datos, que sería 12, y divides por esa cantidad de datos menos 1. Se divide por 11. Y eso nos da entonces esa variable. Y esa es la que tenemos que poner allí arriba. ¿Sí? Entonces el Q0 sería entonces igual a ese valor por 11 y todo eso dividido por sigma 0 que es 0,25, ¿no? Ah, no, sí, 0,25. Bendición. Casi se me sale. Ese sería entonces nuestro Q0. 7,2. ¿Sí? 7,2. Pero, ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, entonces ese es es. el resultado final. No, eso es el valor Q0. Ahora tenemos que compararlo con Pero- la distribución T. En ese, perdón, que usted, no sé si estoy. La distribución Hipper. Entonces, es la varianza al cuadrado por n menos 1 partido por n. Ya. La varianza al cuadrado. La varianza. No, la varianza. La varianza, ¿no? Sí, que no O sea, me perdón, acuerdo de ese Por la varianza cuadrado. estándar debía al ser del cuadrado. Perdón. Y después tenemos que calcular ahora esas dos G cuadrados. Entonces calculen ustedes con su calculadora cuánto vale el G cuadrado con n menos 1 y 1 menos alfa medio. Recuerden que el alfa era
1%, ¿no? Así que la mitad de 0,01 es 0,005. Así que 1 menos eso sería 0,995. Ese sería entonces la vía bajo la curva. Y buscamos entonces la inversa de la chi cuadrado. 0,15 por 17 partido por 18. Profesor, ¿cuánto con pala había que calcular el cuadrado? 1636. ¿Si cuadrado con pala había que calcularlo? Tú ves tu calculadora. Entonces, hay que multiplicarlo. Busca la distribución entonces inversa de la chi cuadrado. Pero a mí me da 14. No, 12 partido por 11. Al cuadrado. ¿Cuánto daba el Q? ¿Ah? ¿Cuánto Tenemos que daba el calcular Y eso te da 0,1736. Y eso después lo multipliqué por la chi cuadrado y lo dividí por 0,25. por n menos 1, 1 menos 1 medios, que sería entonces la chi cuadrado por 11, 0,099, ¿cierto? 999, ¿no? 95. ¿Qué estamos Sí. calculando ahora, profe? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que calcular y después No, estamos en la hipótesis. la chi cuadrado por Alternativa. n grado de libertad, Ah, perdón, con n menos 1 grado de libertad y alfa medios. Y eso sería entonces chi cuadrado por 11 grados de libertad y 0,005. Sí, pues, menor que el 0,25. Búsquenla entonces. En este caso, ¿no? estamos en este caso, pero lo que pasa es que ahora vamos a ver si rechazamos o no. Porque vas a ver esta parte de acá, como si estás menos o más, ¿cachai? Porque tú estás en este caso, estás ahí. Entonces, porque te dice que es bilateral. Cuando es bilateral es como que te puedes dividir para allá también. Cuando es inferior es como para abajo y cuando es superior es para arriba. Eso es lo que tenemos. Nos saltamos a ellos. No, acá. Ahora tengo que ver si rechazáis o... Pero acuérdense que ahora tenés que ver si con esta fórmula tienes que ver si rechazáis o no. ¿Cachai? Por lo que hiciste antes. ¿Sí? ¿Te ves? Sí, que no sabían cuál estaba de las tres. Y hemos dicho que el crucero vale cuánto, dijimos? 7,2, ¿no? ¿Eso no Sí. fue? Sí, profe, ¿le puedo pedir un favor solo como para poder volver a estudiar bien esto? ¿Puede como, se puede como escribir en el pizarrón lo que se escribió en el Excel como el Q es igual a 0, Eso no fue, ¿no es cierto? ¿Cómo era igual 7,2? sí, pero como la fórmula entera, los reemplazos entre comillas de la fórmula. 7,2, ¿cierto? Ahí está. Claro, Varianza. La varianza. N partido por la varianza es N menos 15, 0,15. uno. Sí. Es la varianza por n partido por n menos 1. Claro, Sí, es- varianza por N partido por N menos uno. La varianza. Ah, por n partido por n menos 1, ya, pensé que era por n menos 1 partido por n, ya. No, por n dividido por n. Ah, por eso me está dando otra cosa, yo decía, ¿dónde me está dando? Ya. Entonces esto es 0,15 por 12 dividido en 11. Ah, claro, ahí está. 0,16, 3 y tanto. Este es el Excel 2 ¿Estamos bien? Sí. ¿Qué cosa? Sí. Entiendo lo que hay que hacer. Todavía no entiendo por qué nos fuimos por el caso 1. ¿Cómo? ¿Por qué nos fuimos? Porque llegamos a eso con la hipótesis alternativa de Por lo que dice esto, ¿no? Dice, se cumple esta especificación, usa el nivel de significancia del 1% y una prueba bilateral, que tenga dos lados. Eso no es. Y eso es ¿Sí o cuando no? cuando estás igual versus distinto. ¿Sí? Entonces tú tienes que ir aquí, correcto. ¿Ves? ¿Qué? Los otros dos son unilaterales porque son con respecto a un solo lado. ¿Eh? Listo, ahora sí. ¿Está bien? ¿Cuántas ¿Entendió? tienes que usar? Esto es... Sí, porque esta es la hipótesis nula, esta es la hipótesis nula, esta es la hipótesis... Esto es...
Estoy un poquito atrasado. ¿El primero? Estoy ¿Sí? tratando de anotar todo ¿Cuánto lo era el que... primero? 0, 26. 36. Y en el ¿Coma 76? Q ¿Ese fue bastante? es igual Menos 11 ¿Cuánto? por menos 3,11. 3,11. 16, 13 partido esa cuadrada, 0,25 cuadrado. Ahora sí. 11 Chief, igual entonces vamos a la distribución. 6, 13. Pero chiquillo, Entonces la primera era 0,995 y los grados de libertad son 11. 26,75, 26,76, perfecto. Y cuando tenemos 0,005 con 11 grados de libertad, nos da entonces 2,6. No, es 2,60, ¿no? Pero Y es positivo. Y es positivo. 2,6. 11 por 0,16, 13. 2, dividido ¿Revisa bien eso? 7,4. Muy bien. Y ahora tenemos que decidir si nuestro crucero 7,2 es más grande o más chico, ¿no es cierto?, que ese crucero, ¿no? Y el anterior está bien. 7,2 crucero, Y ahora tengo crucero es más grande que y cuadrado por un grado de libertad con 1 menos alfa menos, o crucero es más grande, más chico que y cuadrado por n menos 1 grado de libertad y alfa menos. ¿Cuál es la respuesta a cada una de esas preguntas? 7,2 es más grande que 26,76. No, 7,2 es más chico que 2,6. También la respuesta es, como no caemos en la región de rechazo, significa entonces que no tenemos evidencia para poder rechazar la hipótesis nula. Y eso significa entonces que con cierta cuestionamiento, ¿no es cierto?, podemos aceptar la hipótesis nula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿por qué razón con cierto cuestionamiento? Porque podría ocurrir, ¿no es cierto?, que el problema se suscitara por efecto de que la cantidad de datos que tengo no es suficiente. Y si yo aumentara la cantidad de información, podría entonces llegar a decidir que efectivamente podemos rechazar esa hipótesis. Eso bajo la lógica que supuestamente a más valores vamos a tender a ir a más. Claro, algo más cercano, ¿no? ¿Sí? En la medida que tengamos más información, evidentemente tenemos mucho más certeza, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Se entiende la dinámica del problema? ¿Sí? Que es muy similar, ¿no es cierto?, a la dinámica de los intervalos de confianza. ¿Sí? ¿Ya? Eso es lo que me interesa entonces que ustedes vayan comprendiendo. ¿Sí? Después, en las siguientes clases vamos a ir dando profundidad, ¿no es cierto?, y dándole sostén a estos tópicos, ¿no es cierto?, a estas, cómo se calcularon esta intervalos. ¿Sí? ¿Pero? para el tercer certamen, sí o sí vamos a tener que ocupar este calculador, Sí, por lo que veo, ¿cierto? sí, claro. ¿Y no hay alguna, como algún formulario, alguna cosa donde uno pueda aprender un poco más de la calculadora? Internet, Google. seguramente. Solamente. Sí. No, pues de las cosas más. Podemos hacer un más- formulario de lo justo lo que necesitamos. de la manual. Esto lo podemos ocupar en la prueba. Sí, los resúmenes sí. ¿Puede? Es que yo no miré el otro día. ¿Cómo me puede dar el otro? Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Muy bien. Ahora, vamos a ver No, que tú no hay una de las el papel es muy ecológica. técnicas, entonces, que yo diría que es una técnica primigenia y que es el origen de lo que es
los test QQ, que son una cuestión gráfica en la cual ustedes, los programas computacionales, ustedes meten la información y los gráficos QQ les va dando, ¿no es cierto?, cuál es la distribución que más se ajusta, ¿no es cierto?, a la información. ¿Sí? Y se basa básicamente en lo que vamos a hacer acá. Profe, una pregunta, perdón. Sí, que perdón. me está súper atrasado. Este chi Cuadrado. ¿cómo se saca con esto? ¿Es Igual. la misma T? Sí. Ah, ya. Busca ahí en distribuciones. Y La T busca- es la T, ya. No, el no, número es 6. la chi inversa. La chi inversa. O chi cuadrado inversa. ¿Dónde está? No la encontré. Abajo de Distribuciones. la T inversa. Claro. ¿En el 7? Es que hace unos fe de. Hay una E. No, chi tiene que cua- decir chi algo. Si dice F, no tiene nada que ver con chico, ¿sí? No, es que aparece inversa X cuadrado. Pero hay dos. Entonces, Ah, por eso- esa X es la chi. claro. ¿Ah? Pero hay dos. Una que dice F de P y una F de algo. Acumulada. A ver. Estadística, distribuciones. Ah, ya. Hay una con P y una con A. Ahora que está abajo, la 9. Inversa, chico. Inversa, ya. Ok. Sí, porque esa ya, es la 9. cuando tú calculas el área, ¿no? Esta te da en el área y tú tienes que encontrar el valor de A. Ya. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Ya. Entonces decíamos que este es el test que vamos a echar una miradita, ¿no es cierto?, para poder decidir si acaso nuestros datos provienen o no de una distribución normal. ¿Sí? Uno de los primeros test entonces que vamos a utilizar para poder entonces verificar si acaso nuestros datos provienen entonces de una distribución normal. ¿Qué es lo que hace este test de Ryan? Primero lo que hace es ordenar los datos de menor a mayor. ¿Ya? Se ordenan los datos entonces de menor 35, a mayor. 71. ¿Está bien? Después se genera estos datos que son como los percentiles, ¿ya? Que son la posición del dato menos una corrección de 0,375 dividido por el total de datos más 0,25. Eso nos da entonces un valor que vendría siendo entonces como los percentiles que vamos a determinar. Dicho esto, entonces después lo que se hace es buscar la distribución normal inversa de estos percentiles. ¿Sí? Y con lo cual después hacemos una correlación entre los datos originales ordenados con estas inversas de la normal de estos percentiles. ¿Sí? Si eso está relativamente cerca de una recta, sí va a significar entonces que vamos a estar entonces bajo la inclinación de decir que nuestros datos provienen de una distribución normal. ¿Sí? De hecho, tenemos entonces una tablita, que es esta. Y 5 Acá están los números de datos que tengamos y ahí están los distintos niveles de significancia. ¿Sí? 01, 005 y 001. Y con esa tablita entonces vamos a decir si efectivamente los datos provienen de una distribución normal o no. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver entonces la vuelta cuando... Esa tabla la tenemos que poner entera en la Esa es calculadora. la pregunta. ¿Qué cosa? No, o sea, Es parecía más que chico preguntamos que- sobre- Lo que pasa es que, por ejemplo, en el pasado, cuando anotamos todos los datos de la calculadora y nos van arrojando para abajo, en la prueba tenemos que hacerlo lo mismo de la calculadora en el cuaderno o podemos poner solo los resultados. No, tú para poder hacer eso tú pones entonces los datos, ¿no es cierto? En la calculadora. Los datos originales y el orden de los datos y después pones cuáles son los isubíes. Pero solamente los Sí, claro. resultados de lo mismo. Sí. Ya. Eso, ¿ya? Bueno, ahí lo vamos a ver entonces cómo podemos entonces llevar a cabo entonces este test, ¿ya? Que es uno de los primeros test que nos va a permitir decidir si acaso nuestros datos son o no normales, ¿ya? Que son importantes porque en el fondo este se tendría que ser el primer test que ustedes hacen para poder decidir si acaso sus datos se pueden usar estos test resúmenes, ¿cierto? Recuerden que lo que necesitamos es que nuestros datos provengan de una distribución normal o que los promedios, ¿no es cierto?, sean un n suficientemente grande de tal manera que con el teorema del límite central ese promedio se vaya acercando cada vez más a una distribución normal, con la n cada vez más grande. Generalmente los usuarios establecen que una n grande es sobre 50, ¿sí? Sobre 50 datos. Ya con sobre 50 datos que provengan de cualquier distribución, Bernoulli, binomial, Poisson, lo que sea, si ustedes entonces calculan su promedio, y dado que tenemos 50, ese promedio entonces se puede considerar muy cercano a una distribución normal. Ya. ¿Sí? ¿Se ve? Ya. Ya nos vemos entonces a las